días, sean bienvenidos, sean bienvenidas a un programa más aquí en Fin de Semana. Deja que te cuente con Esther Mendoza. Hoy vamos a hablar de una situación, de una serie de problemas nutricionales que no siempre nos cuentan lo que dicen. Hay cosas que están establecidas y sobre todo abrirnos los ojos a una forma nueva de entender la salud, porque no se trata solo de contar calorías ni de tomar suplementos como si fueran caramelos. Hoy nos acompaña un profesional que va mucho más allá, un pionero, un explorador del cuerpo humano desde la ciencia, la tecnología y la intuición clínica. Él no se conforma con tratar síntomas, va directo a la raíz. Hablamos del sistema nervioso autónomo, del lóbulo frontal, de esa matriz extracelular que muchas veces ni nombramos, pero que lo explica todo. Prepárate para descubrir cómo se puede estudiar el cuerpo antes de que enferme. No te vayas, que enseguida volvemos. Hoy tenemos con nosotros a un profesional cuya visión está cambiando el paradigma de la salud en España. Él no solo diseña dietas ni se limita a hablar de suplementos. Es nutricionista, pero también enfermero especialista, entrenador personal, experto en neuroinmunomodulación, composición corporal avanzada y pionero en el uso de tecnologías clínicas para estudiar cómo el cuerpo se regula o se desregula, antes incluso de enfermar. Cuando muchos se quedan con el síntoma, él va al origen, el sistema nervioso autónomo, el lóbulo frontal y la matriz extracelular. Bienvenido, Cristian Randi. Hola, buenas a todas y a todos, bienvenidos. Bueno, es Muchísimas un gracias. placer. Es un placer enorme tenerte por aquí. Sabemos que es tremendamente complicado y difícil por tu agenda, así que para nosotros es un tremendo placer. Así que hoy vamos a hablar no de los síntomas, sino del origen de las enfermedades. Así que, Cristian, tú te defines como un nutricionista funcional integrativo, pero tengo entendido que tu enfoque no es precisamente el típico. ¿Por qué no nos lo cuentas? Claro, hoy en día escuchamos mucho hablar, sobre todo en los últimos años, de nutrición integrativa, funcional, pero bueno, mi enfoque va un poquito más allá, en el sentido que todo lo que está relacionado con la nutrición o todo lo que está relacionado con lo que significa ser nutricionista, yo le he dado un poquito la vuelta y lo he un poco revisitado. ¿Por qué? Porque es evidente que la nutrición es un factor de muchos factores que influyen en la salud y por supuesto, en el rendimiento de la persona. Entonces, basarnos y tratar directamente y solamente la nutrición es algo que es reductivo y es algo que no funciona a medio y largo plazo. A corto plazo sí, podemos tener algunas mejorías, pero es de todo evidente que si vamos a tener problemas del sistema nervioso, si vamos a tener problemas de la central de control, que básicamente es el sistema nervioso y el lóbulo frontal, pues vamos a tener problemas hormonales, vamos a tener problemas de composición corporal y a valle vamos a tener luego enfermedades inflamatorias crónicas, incluso cosas un poquito más graves. Entonces, dándole un poco la vuelta, he decidido cambiar enfoque. Enfoque que es un poco diferente porque mi trabajo es clínico, neurobiológico y funcional. He trabajado muchos años como enfermero especialista en animación, trabajé en urgencias, incluso en medicina forense. Durante mi formación he realizado bastantes autopsias y vi con mis propios ojos cómo los tejidos muestran señales de inflamación, congestión, disfunción, mucho más antes que el diagnóstico oficial aparezca o que se pueda definir un diagnóstico. Entonces, he decidido también, digamos, perfeccionar, si así se puede decir, mi conocimiento sobre el cuerpo humano, certificándome como entrenador personal. Hice un curso de un año
Bueno, porque evidentemente la salud no es solamente bioquímica, también es movimiento, respiración, entorno. Entonces, es un enfoque global, a día de hoy se diría holístico, aunque muchas veces esta palabra está un poco sobrevalorada y define cosas que no son típicamente científicas, ¿no? Entonces, no quiero hablar mucho de holismo, de estas cosas, pero eh, es evidente que el conjunto del cuerpo no es solamente algo bioquímico, no es solamente algo, digamos, físico, es algo también mental, es todo lo que nos relaciona con el entorno en el cual vivimos, porque cuando al día de hoy hablamos de estrés, hablamos justamente de cómo el entorno modifica nuestras percepciones, nuestra visión de la vida del mundo, y es evidente que lo que está a nuestro alrededor nos condiciona no solamente la mente, sino que también el físico. Entonces, es algo que va un poquito más allá. Vamos, que nuestro cuerpo vive perfectamente en modo alerta y nadie te lo ha explicado. Entonces, ¿cuándo empieza realmente el problema? O sea, ¿por qué tanta gente se siente mal sin tener un diagnóstico y empieza a hacer lucubraciones? Bueno, resulta que lo que yo hago básicamente es analizar la fisiología humana, cómo está funcionando nuestro central de control, que es el sistema nervioso autónomo, y luego el lóbulo frontal, cómo reacciona nuestro cuerpo al estrés, cómo se distribuyen, por ejemplo, los líquidos en el agua, si intracelular o extracelular, la masa muscular, la masa grasa, dónde tengo esta grasa, qué tipo de grasa tengo, cómo están trabajando mis órganos viscerales para proporcionar eh, una tasa metabólica adecuada, cómo funciona mi cerebro, cómo funciona la energía que producen mis células, mi voltaje celular, cómo funcionan mis huesos, cuánto hueso tengo, de qué están compuestos estos huesos. Todo esto y un análisis, digamos, funcional, me ayudan a tener un diagnóstico avanzado, y luego voy aplicando unas cuantas, según prioridad, unas cuantas estrategias. Resulta, como bien has dicho, que estamos en un constante estado de alerta, y eso deriva un poco de lo que dije antes. Todo lo que nosotros definimos como estrés no es otra cosa que lo que nosotros percibimos a través de los sentidos de nuestro entorno. Todos los estímulos que podemos tener, como el ruido, el calor, la luz del sol o la oscuridad, nos proporcionan estímulos. Entonces, nuestro sistema nervioso se encarga de recibir estos estímulos, analizarlos, procesarlos y reaccionar. Todo este proceso, cuando funcionamos correctamente, sucede rápido y bien enfocado, racional, objetivo, por así decirlo. Sin embargo, cuando estamos sometidos a una carga de estrés constante y estímulos estresógenos bastante elevados, es de todo evidente que el cuerpo no puede eh, aguantar tanta carga, básicamente porque no descansa. Entonces, poco a poco se va, digamos, alterándose esta capacidad de reaccionar. Hay que Ujú. matizar una cosa, el estrés no son solamente los estímulos que vienen desde el exterior, sino también los estímulos que nosotros mismos nos producimos. Es decir, por ejemplo, yo veo una imagen o veo algo que está sucediendo a mi alrededor y evidentemente es un estímulo, ¿vale? Pero luego yo doy una definición de esta imagen que yo veo, y dependiendo de mi experiencia previa a lo largo de la vida, yo defino esta imagen o lo que veo si es algo positivo o es algo negativo. Me explico mejor.
Por ejemplo, veo un árbol. Yo puedo ver un árbol y tener una sensación de paz, de alegría, de, digamos, una sensación positiva porque estoy viendo algo de la naturaleza, algo bonito. Sin embargo, por ejemplo, si estuve en ese mismo árbol con mi expareja y hemos pasado momentos felices ahí por debajo, pues es evidente que a posteriori este árbol no lo veré como algo tan positivo, porque el árbol es siempre el mismo, pero produce en mi interior algo que en este caso es negativo, porque es mi expareja. Entonces, estas son las cosas que nos atacan a diario. Y esto son los recuerdos, son las experiencias que hemos vivido a lo largo de la vida y cada día, cada vez que vemos, sentimos, oímos o incluso que vamos a saborear con la comida, con las bebidas, etcétera, nos evocan algo, alguna sensación buena o alguna sensación mala. Todo esto son estresores. Pueden ser positivos o negativos. Si el balance a lo largo del día es positivo, es de todo evidente que mi sistema nervioso continuará a funcionar de forma fisiológica y mi estado de salud será eh, bueno o subóptimo. Eh, si el estímulo no es tan negativo, o sea, no es tan positivo, si el balance al final del día no es tan positivo, pues mi salud se verá afectada. ¿Por qué? Porque día tras día es como una gota china. Al principio no hace nada, pero luego, después de X tiempo, produce algo, produce un signo, produce un daño. Y siempre lo explico en la consulta. No tenemos que pensar al estrés como algo que ha pasado ahora, porque es la moda, en los últimos 2 o 3 años. Nosotros percibimos estrés desde cuando nacimos, incluso desde cuando estamos dentro de nuestra mamá. Entonces, es evidente que son muchos años de estrés. Y normalmente la suma de todos los estresores no es tan positiva. Al día de hoy también vivimos en un entorno que no es tan limpio, un entorno que está lleno de disruptores endocrinos, está lleno de venenos. Entonces, nosotros estamos atacados o estamos estresados mucho más de nuestros antepasados. Nuestros antepasados no tenían tanta tecnología, morían incluso antes, pero no tenían tantos estímulos como los que tenemos nosotros. Ahora, ya en los últimos 20 años, por ejemplo, ¿cómo han cambiado las generaciones? Ya hay niños que con un año y medio, saben utilizar una pantalla. Y esto, que lo queramos o no, que como que queramos ver positivo o tan positivo no es, porque son estímulos rápidos que van a llegar al cerebro del individuo y esto va a crear un estímulo, un estrés. Entonces, esto hay que analizarlo bien, hay que definirlo bien, hay que medirlo de forma objetiva, porque realmente todas las enfermedades derivan por un estrés crónico, una inflamación crónica. Básicamente esto. Madre mía, en realidad hay una raíz biológica detrás de todos estos síntomas comunes, ¿no es así? Sí, sí, es correcto, es correcto. Evidentemente, todo parte del sistema nervioso, porque es nuestra central de control. Luego, por un mecanismo que se llama top-down, comienzan, el sistema nervioso se desregula, tenemos, como hemos dicho, que el cuerpo recibe el estímulo, lo analiza, lo procesa y luego eh, pasa a la acción. Si nuestro cuerpo está bajo ataque constante, reaccionará de dos maneras. Fight or flight, significa huida o lucha,
o freeze, se queda ahí parado. Normalmente cuando un sistema nervioso está en salud, funciona bien, o huye o lucha. ¿Por qué? Porque está listo para la supervivencia. Tenemos que pensar que todo el estrés que percibimos a diario no cambia mucho del estrés que tenían nuestros antepasados. Hablo de la prehistoria. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, por cuanto estemos en el 2025, que yo voy conduciendo el coche y que estoy, entre comillas, en un ambiente más o menos seguro, en cuanto tenga un mínimo de estrés porque se me cruza un peón o porque el coche que está delante frena, se me activan, eh, digamos, recursos, se me activan todas las estimulaciones, digamos, que hacen así que se active mi sistema nervioso para enfrentarme a esta amenaza. Y mi sistema nervioso no distingue entre un peón, un coche o un riesgo de mi vida. Entonces, cada vez que nos estresamos, nuestro cuerpo pone en marcha vías metabólicas en modo supervivencia, para sobrevivir, para luchar por nuestra vida. Esto es lo que me gustaría que la gente eh, se llevase a casa hoy. Porque no es tan diferente el estrés de una persona que está estresada crónicamente por 24 horas del estrés que tiene un soldado. Es evidente que el cuantitativo es diferente, o mejor dicho, el cuantitativo puede ser también igual, pero el cualitativo seguramente es diferente. Pero realmente no cambia la forma de actuación. El soldado está más entrenado a enfrentarse a situaciones críticas, nosotros no estamos tan entrenados, o no siempre. Entonces, si no sé cómo enfrentarme a situaciones críticas, evidentemente no sé cómo afrontarlas y no sé cómo paliarlas, cómo solucionarlas. Entonces, todo esto es un gran problema porque también los problemas pequeños. Si me enfado con mi perro porque no sigue lo que yo diga. Si me enfado con los niños porque no tienen orden en su habitación. Eso da igual. Son estresores, son estimulaciones. Y si yo me activo, me estoy activando para luchar. Claro, Entonces, esto no está bien. Porque si yo todo el día estoy luchando, ¿cuándo voy a descansar? Mi cuerpo se va a acostumbrar a estar siempre activado y tampoco voy a descansar por la noche. Por toda otra, luego se puede hablar porque tenemos problemas energéticos, problemas evidentemente de elección de alimentos y bla, 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 bla. La cosa es bastante compleja, ¿no? Pero es la primera parte que tenemos que cuidar es nuestro sistema nervioso. hablemos del cuerpo cuando actúa por impulso, o sea, volviendo al lóbulo frontal, ¿por qué es tan importante y qué pasa cuando deja de funcionar bien? Pues el lóbulo frontal es el centro ejecutivo. Regula nuestras decisiones, nuestra planificación, la motivación y controla nuestras emociones a nivel racional. Cuando el cuerpo está bajo estrés crónico, resulta que este centro, esta parte del cerebro, no es que se apague realmente, se desconecta del sistema límbico y recibe menos sangre, menos oxígeno, menos glucosa y es evidente que recibiendo menos nutrición funciona menos. Eso es un mecanismo fisiológico de defensa porque cuando tenemos estrés crónicos consumimos un montón de energía. Y claro, normalmente, fíjate que ahora digo una cosa que te va a poner los pelos de punta. Una persona que estresada crónicamente, aunque no haga nada, yo tengo en consulta muchos ejecutivos, eh, unos cuantos se cuidan a nivel físico, otros no, y lo que no se cuidan a nivel físico, o sea, que no se mueven, son sedentarios, están todo el rato trabajando,
o aunque incluso no trabajen, están activados por 24 horas. H24, siempre activados, estresados crónicamente. Eso significa que pueden llegar a consumir hasta 5 veces su gasto energético. Es decir, para hacerlo fácil, si ese hombre o esa mujer consuma 2.000 calorías, llega a consumir hasta 10.000. Wow. Entonces, 10.000 calorías, consumirlas, pues es un poco complicado. Y normalmente cuando una persona está estresada, no va a buscar alimentos saludables, va a buscar alimentos densos energéticamente. ¿Por qué? Porque es el sistema nervioso que pide energía para la supervivencia. Para sobrevivir y para luchar necesitamos de glucosa, energía rápida. Entonces, ese es el tema. Es normal que nos peguemos esos atracones de dulces y de chocolate cuando estamos en casa con ansiedad que no sabemos qué hacer o porque estamos desbordados de trabajo. Es así, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, si yo tengo un gasto enorme y tengo un estrés alto, ¿qué hace mi cuerpo? Hace todo lo que haría cualquier padre de familia. Intenta ahorrar, intenta cortar gastos innecesarios. Correcto. Entonces, la corteza prefrontal para la supervivencia no es necesaria, porque para sobrevivir necesito tener impulsividad para, digamos, reaccionar, en fin. Y luego las, digamos, las funciones ejecutivas básicas. Entonces, se corta este centro, el lóbulo frontal, y claro, cortando este centro, no voy a tener planificación, no voy a tener motivación, no voy a tener control emocional, y este es un problema. Es un problema en la vida, es un problema para nosotros clínicos que tenemos que planificar un proceso terapéutico, porque es evidente que la persona con el lóbulo frontal apagado no va a seguir ninguna pauta. Entonces es tan necesario arreglar el lóbulo frontal como arreglar el sistema nervioso, como arreglar la composición corporal y como planificar una nutrición, una estrategia nutricional. Entonces, de ahí va la cosa, que al día de hoy intentar solamente con la nutrición solucionar un problema es imposible. Eso no quiere decir que un nutricionista tenga que saberlo todo y tenga que hacerlo todo, pero ¿cuál es el tema? Que como hay tecnología punta, hay conocimientos que no están, digamos, eh, en la universidad, que no son disponibles a todo el mundo, pues, evidente que quien tiene acceso a esta clase de conocimientos pues, sabrá gestionar un poco mejor el problema. Entonces, para volver al tema del lóbulo frontal, por ejemplo, se utiliza una hemoencefalografía. Hay muchos psicólogos en España o psicoterapeutas que la utilizan, que es un dispositivo donde se pone un sensor en la frente, aquí, digamos, al centro de la frente, por encima de la nariz, y este sensor prácticamente identifica el flujo cerebral de la corteza prefrontal y la oxigenación, la saturación de oxígeno. Entonces, con este análisis podemos saber cuánto flujo, si el flujo digamos, constante, si el flujo es caótico, si la saturación de oxígeno del lóbulo frontal es buena, si es caótica, y esto nos va a definir, nos va a ayudar en el diagnóstico, porque desde ahí luego vamos a tener intervenciones, vamos a restablecer orden, vamos a darle al cerebro, o en este caso al lóbulo cerebral, más flujo constante, vamos a darle más oxígeno, con más oxígeno, más óxido nítrico le vamos a proporcionar más glucosa, el cerebro comienza a funcionar, el lóbulo frontal comienza a funcionar, comienza a recibir lo que necesita
y como por magia luego la persona vuelve a estar bien, Es- mejor y etcétera. Eso es lo que te quería preguntar. Una vez que se someten a este tipo de dinámicas, ¿no? De tratamiento, esto se puede revertir. Sí, todo lo que yo digo se puede revertir hasta la muerte. Mm. Tenemos personas de 86 años que han solucionado problemas de osteoporosis, que han En solucionado serio. problemas de hipofrontalidad. Todo lo que no es un daño orgánico, como una necrosis o un daño orgánico importante, eh, se puede. Entiendo. Porque el cuerpo y sobre todo, eh, el cerebro no es que se pueda regenerar, pero es que tenemos un montón de materia cerebral y claro, con el pasar del tiempo vamos perdiendo esta materia, estas neuronas, porque básicamente no lo utilizamos. Entonces, de ahí viene siempre intentar mantener el cerebro activo, activo con actividades desafiantes, porque esto ayuda a que la plasticidad cerebral ayuda a mantener activas las conexiones, eh, digamos, vasculares a nivel neuronal, va a ayudar a tener las conexiones neuronales óptimas y vamos a perder menos, digamos, masa neuronal. Esto de cara a un futuro, de cara a la etapa, digamos, de la viejez, para envejecer de forma saludable, haciendo una calidad de vida siempre muy buena, aunque tengamos 80 años, porque existen personas de 80 años que están en la cama y hay personas de 80 años que hacen un montón de cosas. Y eso quiero decirlo, nosotros hemos tenido personas de 82 años que cuando han, digamos, eh, solucionado, no hablo de curar, hablo de solucionar la hipofrontalidad, entonces han restablecido el control del lóbulo frontal, han comenzado a hacer planes para el futuro. Y esta es una Curioso. cosa muy bonita, porque con 80 años pensamos que, bueno, la vida ya se ha acabado, ya qué planes quiere que haga. Pues voy a vivir pasivamente hasta que no se termine. No, no. Cuando funciona todo perfectamente, vamos a tener este impulso proactivo. Y esto es lo más bonito. Y esto es lo que nosotros como clínicos tenemos que alcanzar para que el paciente tenga más responsabilidad hacia sí mismo, hacia su salud y para que pueda tener los recursos para, digamos, seguir y finalizar un proceso de curación, un proceso terapéutico. Curioso. Ahora vamos a hablar de otra cosa que no se ve, pero que te enferma, ¿no? Y pasemos a lo que es la matriz extracelular. ¿Qué es y por qué? ¿No? O sea, ¿qué es y por qué los estudia, ¿no? ¿Qué es la matriz celular? La, Extracelular. la matriz extracelular es el entorno que rodea todas las células. Es un órgano, mucha gente dirá un tejido, realmente ahora ya lo consideramos como órgano neuroinmunendocrino. En el siglo pasado se pensaba que la matriz extracelular solo era un órgano de estructura, nos definía un poco en nuestras caras, porque nos daba la estructura. Eh, Curioso. es el tejido conectivo, básicamente. Eh, digamos, después al principio de los años 2000, pues ya comenzó a tener un poco de interés porque ya chirriaba un poco a la ciencia que fuese solamente algo estructural, así tan sencillo. Y realmente así no es. ¿Por qué? Porque la matriz extracelular es un medio como hemos dicho, es el entorno, el medio que rodea todas las células, influye en el intercambio de transducción de señales entre célula y sangre, por ejemplo. Entonces, es un órgano, una estructura
que intercambia cosas, que intercambia sustancias, que comunica. ¿Qué pasa? Que cuando estamos estresados crónicamente, cuando tenemos problemas de inflamación crónica, partiendo del cerebro ya vamos a tener disautonomía, alteración del sistema nervioso, hipofrontalidad, problemas hormonales, o mejor dicho, alteraciones hormonales, cortisol, insulina, hormona de crecimiento, glucagón, testosterona, estrógenos, todas estas cosas van a modificar la composición corporal. Entonces, la composición corporal es un conjunto de lo que son las células y de la organización celular. Dentro de la composición corporal tenemos la matriz extracelular. Cuando la composición corporal comienza a cambiar, sobre todo en personas que expanden en inflamación, pasa prácticamente casi siempre a las mujeres que no tengan sobrepeso, obesidad, pero que, para entendernos, las mujeres que se quedan, las mujeres delgadas, tendencialmente expanden en inflamación. Las mujeres que tienen sobrepeso y obesidad desde temprana edad normalmente no tienen este problema. ¿Qué pasa? La matriz se inflama, se infla de agua extracelular, la que todas ustedes llamáis retención de líquido, que tendencialmente el agua extracelular es la retención de líquido mala. La retención de líquido buena es el agua intracelular. El agua extracelular es un agua inflamatoria. Es el agua que necesitan los bomberos para apagar el fuego. Entonces, esta agua mi cuerpo no la quiere soltar. Entonces, de ahí ya comenzaremos a hablar que no es tan correcto tomarse infusiones diuréticas que van ahora muy de moda para la retención de líquido, porque vamos a obtener exactamente el efecto contrario. Wow, madre mía, ¿y cómo se mide todo esto, Cristian? Pues eso se mide con un dispositivo de bioimpedancia avanzada, y esto ayuda un poco a definir si la matriz tiene solamente agua, si tiene otras sustancias en el medio, si es fibrótica, significa que es dura, que no se modula correctamente. Entonces, cuando es fibrótica, no intercambia sustancias. A la célula llegará siempre menos oxígeno, siempre menos nutrición, y evidentemente tendremos problemas de hipoperfusión periférica, tendremos problemas de acidosis extracelular y con ello toda una clase de problemas metabólicos y biológicos, bioquímicos. Entonces, es fundamental hacer un diagnóstico correcto de la matriz extracelular, porque luego podemos revertir esta condición. Entonces, con otro dispositivo, una tomografía electrolítica extracelular, podemos ayudar esta matriz a remodularse correctamente desde el principio, desde el primer minuto. Y este es un enfoque terapéutico muy novedoso, porque nos ayuda, por ejemplo, a la curación de las heridas, a regenerar tejidos. Eso nos ayuda bastante. Y, evidentemente, a bajar, remodulándose la matriz extracelular, bajamos la inflamación. Entonces, hablo de inflamación crónica de bajo grado, es una inflamación sistémica, y eso nos ayuda bastante. ¿Por qué? Porque si yo tengo la matriz fibrótica y voy a tener solamente un plan nutricional, no va a llegar nutrición y oxígeno a la célula. Entonces, yo puedo comer súper saludable, súper correctamente, una dieta científica al 100%, pero lo que yo voy a comer no va a llegar donde tenga que llegar. Entonces, ¿entiendes? Hay que, antes de comenzar a pensar en la comida, hay que estructurar, hay que poner el ambiente interno dispuesto y favorable para recibir esta terapia nutricional. Entonces, sabiendo que el primer paso no es la comida, a nuestros oyentes, para que se pongan
en la pista de salida. Vale, si no se trata de aprender a comer bien, antes hay que dar otro paso. ¿Cuál Pues, sería ese paso? Cuando alguien llega a ti con todos estos síntomas, ¿cómo abordas tú la situación? pues mira, la cosa es bastante, no compleja, sino es un procedimiento eh, que, que tiene varias etapas. En primer lugar, la primera cosa que hago yo cuando llega una paciente a la consulta es medirle el lóbulo frontal, porque ya allí veo si la persona tiene enfoque, si la persona me está contando no tanto la realidad, no la verdad, sino la realidad que es la suya. Porque muchas veces perdemos un montón de tiempo porque la paciente o el paciente se ponen ahí a hablar y al final lo que nos recibimos no es nada, porque nos están diciendo, nos están dando mensajes incoherentes y al final no logramos definir bien el objetivo del paciente o no logramos detectar noticias o informaciones valiosas para nuestro diagnóstico. Entonces, haciendo esto, yo ya sé cómo está el paciente a nivel, digamos, de lóbulo frontal. Luego le mido eh, el sistema nervioso. Ya antes de comenzar a hablar, veo si ya hacerle un ejercicio eh, cognitivo o de feedback neurorespiratorio para que la persona pueda recibir este oxígeno, esta glucosa, este flujo al lóbulo frontal y estar enfocado en lo que yo le diga y enfocado para comprender su trayectoria, su camino terapéutico. Luego le analizaré la composición corporal. Si veo que la persona tiene problemas de matriz, voy a tratarle la matriz y luego, solamente luego, voy a hablarle de nutrición. Evidentemente, todo esto que he dicho va a estar siempre en la consulta, en la primera consulta. Evidentemente, si el problema es marcado y el lóbulo frontal no se puede solucionar pues la persona se irá a casa con todo un paquete que comprende ejercicios cognitivos para que, digamos, entrenar el cerebro, el lóbulo frontal, ejercicios de respiración que seguirá un patrón que se va a definir en base a los resultados del análisis. Ahora va mucho de moda, muy de moda el tema de la respiración consciente y toda esta clase de cosas. La gente que va a clases de yoga donde se le enseña la respiración y esto está súper bien. Pero tenemos un problema, que no sabemos el punto de comienzo del paciente, cómo es su sistema nervioso, cómo respira el paciente. Porque es evidente que si yo respiro tranquilamente, voy a relajarme, voy a activar mi sistema parasimpático y etcétera. Pero si el paciente ya tiene hiperventilación, tiene un déficit de excursión de movimiento del diafragma, tiene un patrón respiratorio alterado, pues no vamos a solucionar nada. Tenemos que, digamos, prescribir una respiración en base a cómo respiraba antes. Y no siempre vamos a obtener el resultado en ese mismo momento, porque hay que practicar, hay que entrenar, y etcétera, y etcétera, y etcétera. ¿Cómo ir al gimnasio? Igual. No, si voy al gimnasio hoy por primera vez, no puedo pretender de saber cómo funcionan todos los ejercicios, cómo se hacen, etcétera. Evidentemente tendré que practicar. Pues lo mismo lo hacemos con el lóbulo frontal y con el sistema nervioso. Una vez que yo vea que la persona está respondiendo con esto, pues ahí sí que entraré con una estrategia nutricional específica. Mientras tanto, le voy a decir, tienes que comer esto aquí y esto allá. Fin. No, no le voy a dar muchos tecnicismos, no le voy a dar muchos, digamos, palillos, muchas cosas, porque al final no lo va a seguir. Básicamente esto. Una vez que lo tenga, vamos a estructurar una nutrición, un tipo de nutrición que ayude a la modulación hormonal,
ayude, por ejemplo, la inflamación, que ayude la modulación del sistema nervioso, que ayude la modulación de la microbiota intestinal. Y eso no se hace con un tipo de dieta u otra, la mediterránea, no. Se hace administrando al paciente alimentos en base a la composición corporal que tenga. En fin, no hay más. Bueno, tremendamente interesante. Para esos oyentes que nos están escuchando y que se sienten identificados con algunos o con casi todos los puntos y ejemplos que has puesto, ¿qué mensaje le darías? Pues mira, yo les diría esto. Si tu cuerpo te habla con cansancio, insomnio, hinchazón, melancolía, tristeza, todo esto no es normal. Es una señal. Y eso no es solamente estrés, no estamos hablando solamente de estrés, es un sistema que ha perdido su autorregulación. Y todo esto se puede recuperar, por supuesto. Entonces, cuando el lóbulo frontal vuelve a tomar el mando y el cuerpo deja de vivir en modo alerta, todo cambia. Tienes más energía, más ánimo, más digestión, más fuerza. Entonces, todo va a cambiar. Todo tu cuerpo encima va a cambiar su forma. La salud es coherencia interna, es equilibrio. Yo trabajo para ayudar a que esta coherencia vuelva, básicamente. Cristian, ha sido, vamos, un encuentro súper interesante. A más de uno nos has dejado alguna que otra incógnita con la que no contábamos y seguro que alguno estará por ahí respirando, diciendo, "Ay, si el secreto estaba en respirar, mira yo controlando la nevera y mis ataques de glucosa, no, de comer más dulce, más alimentos procesados". Bueno, pronto te tendremos aquí en Madrid, en el estudio, así que repetiremos entrevistas así como en distancias más cortas. Y nada, agradecerte esta maravillosa entrevista, pero sí es cierto que seguro que algunos de nuestros oyentes estarán deseosos de encontrarte en las redes sociales. Así que si nos das un poquito de pista para estos oyentes interesados que te quieran contactar o que quieran saber un poquito más del tema, ¿qué le cuentas? ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en LinkedIn, yo estoy en LinkedIn digitando mi nombre y apellido, o mi página web, cristianrandy.com, van a tener todas las informaciones necesarias. Pues Cristian, ha sido un placer. Gracias por tu tiempo, por estar aquí en Deja que te cuente. Hasta una próxima ocasión. A ustedes, muchísimas gracias, que tengan un buen día. Adiós. Pues así llegamos al final de Deja que te cuente, quizás con más preguntas y el corazón más abierto al cambio. Les deseo que tengan un maravilloso sábado y sean todos los felices que se quieran permitir. Gracias por estar aquí.